Hola, muy buenos días. El día de hoy vengo a reseñar La expedición de El Rey del Terror, ni más ni menos que de Stephen King. La expedición es un libro que tengo justamente acá, que es de cuentos, es de relatos. Y me he dado cuenta a medida que he visto algunas reseñas y he leído ciertos artículos en internet que según se tenga la edición varía la cantidad de cuentos que se tiene en el libro. Es decir, hay ediciones un poquito más antiguas, más viejas, que por ejemplo, tengo entendido, no incluyen el relato de la balsa. Ese relato no es incluido en algunas ediciones. Según yo, tengo la edición más moderna, más actualizada, digámosle, en la que vienen los siguientes relatos. La expedición, que es el que da título a esta colección de cuentos. Superviviente, Abuela, La balada del proyectil flexible, La balsa y Nona. Esos son los relatos que vienen en el libro, pero además en esta edición que aquí yo tengo, viene incluido hacia el final una breve sección de notas de ni más ni menos que de Stephen King. En estas notas, Stephen nos da una serie de curiosidades, nos comparte algunos datos sobre la escritura, la naturaleza de los relatos que vienen aquí en esta colección. Por ejemplo, nos menciona que él perdió el manuscrito original de La balsa y entonces tuvo que hacer una reescritura y en la que por supuesto fueron cambiando algunos elementos del relato, se enriqueció, vaya, nos cuenta un poco de la historia detrás de algunos de los relatos que vienen incluidos en este libro, ¿no? A manera de comentario, comentarios bastante breves, pero que a mí en lo personal me fascinaron, me gustó muchísimo que hubieran incluido esta sección para que Stephen King pudiera pues contar un poquito más sobre las historias que vienen aquí incluidas. Y es que a mí Stephen King me encanta, es ni más ni menos que mi escritor favorito, mi escritor de cabecera, mi novelista, mi autor, ¿no? Me encanta mucho cómo escribe, me encantan sus historias y aquí no me decepciona, no me decepciona, sigue siendo el buen Steve, así por llamarlo de una forma más, digámosle, cotidiana. No obstante, hay un tema con dos relatos. Aprovechando también para ya pasar un poco al comentario sobre los relatos que vienen incluidos en este libro, la expedición creo que es el que se sale un poquito más de la línea, del corte, del resto de cuentos que vienen aquí, porque tiene toques, tiene rasgos de ciencia ficción, de especulación, del género de la especulación científica. Vaya, habla de viajes interestelares, de teletransportación al espacio, de materia prima, menciona algo del petróleo, de escasez de recursos en la Tierra. Es un poco distópico este relato. ¿Qué nos cuenta? Prácticamente, y para resumírselos así de manera bastante breve, concisa y rápida, es la historia de un padre que está por hacer uno de estos viajes con su familia y aprovecha el previo a el viaje, es decir, en la sala de espera, a contarle un poco a sus hijos sobre la naturaleza de sus viajes, cómo funcionan, por qué fueron creados, etcétera. Es decir, da un poquito de contexto. Pero hacia el final es en donde se enturbia la cosa. Es decir, el desarrollo general de toda la historia de este libro es de un corte de ciencia ficción. Hacia el final, ya en el desenlace, es donde tenemos el terror, lo
insólito, lo inquietante, lo terrorífico, ¿no? De pronto el miedo. Es un desenlace un poquito del tipo de horror cósmico que de pronto viene desde Lovecraft, ¿no? Pero vaya, es un relato que no me terminó por encantar. A mí me gusta muchísimo Stephen cuando escribe terror, terror así, terror del bueno. He leído Misery, Cujo, It, ¿no? El Resplandor, Carrie, etc. Y fue encontrarme con un Stephen King un poco más hacia la ciencia ficción. Es un relato que se inclina más hacia la ciencia ficción, que no ha estado mal, les reitero, pero de entre los cuentos, los relatos que comprenden a este libro, pues es de los que menos me han entusiasmado. Creo que vale la pena en cuanto a su desenlace. El desenlace no siento que tenga pierde, pero en comparación al resto de historias que comprenden a este libro, sí lo tengo en un lugar, en una posición un poco más baja en el ranking, si hiciéramos un ranking. El siguiente relato con el que tengo un poco de problema, que me causó de pronto, sí, en un momento de esta historia me aburrí. Estoy hablando de la balada del proyectil flexible, en la que quien haya leído a Stephen King sabe que él es un narrador. A Stephen King le encanta narrar, le fascina. Con narrador me refiero a que es alguien que le gusta pues escribir, contar, desarrollar. Si en algo se caracteriza a Stephen King es que él desarrolla personajes a tal punto en que dejan de ser personajes de papel, de cartón, de ficción, y les da un rasgo bastante realista, ¿no? No son sencillos, hechos al ahí se va sus personajes. Y se toma el tiempo para hacer esta tarea. El tema con la balada de proyectil flexible es que siento que de pronto ahí se excedió. Es un relato que está interesante, tiene una buena premisa. Cuenta la historia de un escritor que perdió la razón, que creía que había una criatura dentro de su máquina de escribir. Un poquito, es un escritor conspiranoico, ¿no? Pero esto es contado a manera de anécdota. Hay una reunión del que era el editor, si no mal recuerdo, de este escritor que ya ha muerto. Cuenta en la reunión la anécdota de cuando conoció a este otro escritor, con quienes está. Me parece que está con un escritor específicamente y por eso es que están hablando de... Llega un momento en el que hablan de la escritura. Pero como ustedes podrán apreciar en mi desarrollo de esta trama que acabo de contarles, pues sí, acabé un poquito confundido. De pronto siento que el relato pudo haber sido más conciso. Si el relato fuera más corto a ir a lo que tiene que ir, siento que hubiera tenido otro impacto. Pero vaya, el tema solamente es con esos dos relatos en específico, porque del resto son historias realmente escalofriantes. Superviviente es sin duda alguna, bueno, ahí se anda dando de choques con el de la abuela, ojo, pero Superviviente tiene una premisa sencilla. Un traficante se queda varado en una isla desierta en que no hay absolutamente nada que comer. Y ahí empieza lo turbio, lo grueso, ¿no? Lo mero, mero bueno del mole. No sé si, no quisiera contar mucho sobre ese relato porque de verdad que el efecto es, de la manera en que te va contando, en que tú vas viendo cómo se desarrolla esa caída, ese descenso al abismo, a la locura, en fin. Las primeras líneas, el epígrafe que usa Steve para el comienzo del relato, porque está escrito a manera de diario, es el siguiente y creo que es perfecto para contarles de qué va este cuento, esta historia. Dice: más tarde o más temprano, la pregunta surge siempre en la cabeza de un médico.
¿Hasta qué punto puede un paciente soportar un shock traumático? Según las teorías hay diferentes respuestas, pero básicamente la contestación esencial es otra pregunta. ¿Hasta qué punto el paciente quiere sobrevivir? En una isla desierta cae un hombre, se lastima, herido y sin mucho que comer a su alcance. ¿A qué recurrirá para mantenerse con vida? Es un relato magnífico, de verdad, magnífico. Ahora, el siguiente relato es Abuela. La trama de esta historia sigue a un niño pequeño que se queda solo en casa con su abuela después de que su hermano se accidentara y su madre tuviera que ir al hospital a cuidarlo, ¿no? A ver cómo se encontraba. Entonces, quedándose este niño solo en casa de su abuela, con su abuela postrada en una cama, empiezan a ocurrir ciertas cosas extrañas. Digamos, la abuela tiene una historia, un pasado por lo menos inquietante. Y hasta ahí lo dejo, porque de verdad que es buenísimo este cuento. Vale la pena leerlo. Los cuentos, siento yo, tienen mucho que ver con su impacto, con su fuerza, con qué tal dan el knockout hacia el final de la historia. Entonces, contar más, develar en exceso puede arruinar este shock de pronto, ¿no? Entonces, por eso me abstengo a dar mayores explicaciones sobre estas historias. Continuamos con la balada de proyectil flexible, que ya dije más o menos qué me pareció este relato. Es de los más flojos que comprenden este libro. Seguimos con la balsa. Hay una película, de hecho, que la película, sí me acuerdo, tengo un vago recuerdo de haberla visto hace muchos años, ¿no? Pero prácticamente son un grupo de adolescentes, son 4, que llegan a un lago que está apartado de todo y se suben a una balsa. Nadan hasta una balsa y ahí se tienen que quedar porque entonces aparece una mancha oscura en el agua que tal parece está con vida. Y hasta ahí. Seguimos con Nona, que es el relato de un preso que está perdidamente enamorado. Es una anécdota también, es un flashback el relato. Nos encontramos con el personaje cuando ya está preso y entonces él recuerda a la chica de la que se enamoró perdidamente. Y el tema aquí es que voy a permitirme un poco decir, no, es que esta chica lo conduce a hacer ciertas cosas gruesas, violentas, lo conduce por una violencia y al final descubrimos un secreto de esta chica. Cuando leí el relato me sorprendió el giro que aquí realizó Steve. Por lo tanto, me voy a abstener también aquí en revelarles cierto rasgo importante para la historia con respecto a esta chica. Guarda un misterio y ese misterio prefiero dejar a que el espectador, o sea, tú, ustedes, lo averigüen por su cuenta. En fin, este es un libro que contiene de pronto los rasgos más flojos en donde Stephen King más flaquea, ¿no? Tiene tanto, siento que es un relato de luces y sombras en tanto que tiene de lo mejor y de lo peor que conforma, caracteriza a Stephen King. Porque de pronto Stephen King en su amor u obsesión por narrar, por contar, por escribir, se le pasa un poquito a la mano. Ese es el caso de la balada de proyectil flexible, en que el relato se siente más largo de lo que podría haber sido, de lo que necesita ser, ¿no? Es un relato que admito en algún momento me aburrió un poco, pero que por supuesto no lo dejé porque es Stephen King. Fue interesante descubrir a un Stephen King que trabaja la ciencia ficción. No es que no sea un tema al que no recurra, pero
a lo que él recurre es más bien al horror cósmico, o a donde yo lo he podido ver en una faceta un poco más inclinada hacia ese lado, es al horror cósmico con It, no tanta una ciencia ficción. En este caso aquí sí siento que está dentro del género de la ciencia ficción, con un desenlace del corte de cuentos que pertenecen al horror cósmico, al género del horror cósmico, ¿no? El resto de historias ya son más del estilo cotidiano al que estamos acostumbrados a que nos dé Stephen King. Nona, Abuela, La Balsa, Superviviente. Superviviente creo que es el relato estrella de este libro. Muy peleado con Abuela, que es otro de los que me gustan muchísimo. Pero siento yo que por calidad literaria, por capacidad de síntesis y de efecto, de impacto, que incluso no se concentra en un solo momento, sino que va creciendo a lo largo de toda la narración, se gana por todos lados los honores. No me acuerdo si ya lo había yo dicho, pero el elemento, la palabra clave con la que yo podría sintetizar, encerrar, entrelazar a estos relatos sería sin duda alguna la curiosidad. Todos estos personajes tienen una curiosidad que los va a conducir a ciertas estancias liminares. Los van a llevar al límite. Los conducirán a lugares insospechados, escalofriantes, turbios, bajos, oscuros, a lo más recóndito del alma humana. En fin, es el primer libro de cuentos, de relatos, los primeros relatos y cuentos que yo he leído de Stephen King. Lo conocía por sus novelas, lo más corto de él había sido Carrie, que no sé si sea más corto después, que es otro libro que ya me he leído de él. Pero vaya, esas dos novelas han sido de lo más corto que he llegado a leer de Stephen King. No lo había leído, conocido como narrador de historias cortas. No me ha dejado desilusionado, pero siento que este libro no podría ser una buena introducción a Stephen King. Yo no lo recomendaría para conocerlo. Tal vez sí, en tanto que sería como pues mira, aquí está lo mejor y lo peor de Stephen King, ¿no? Sus logros, sus capacidades como escritor, así como sus flaquezas, ¿no? Te lo puedes encontrar de tal y tal forma, ¿no? Es un poco para conocerlo. En ese sentido, sí podría yo recomendar este libro para quien se quiera introducir a la obra de Stephen King. Ya digo yo que hay mejores opciones. Hasta el momento, el libro que yo más recomiendo para leer a Stephen King, empezar con él, es Carrie. Esto en base a mi experiencia lectora con Stephen King, que no he leído toda la cantidad de libros que él tiene. Desde hace un chingo de tiempo que estoy con que me compro La Sangre Manda, y de que publicó La Sangre Manda, ya publicó otras 10 cosas. Así prácticamente, ¿no? Es un autor que no se cansa de escribir, que no deja de hacerlo y que lo admiro yo por ese lado muchísimo. Pero sí, es un autor que de pronto impone, de pronto marea por la cantidad de opciones que hay. Esta podría ser una opción, no sería mi primera opción a recomendar, pero podría serlo, porque tal cual te encuentras a un Stephen King con sus pecados y con sus grandes aciertos y sus grandes cosas que admirar, ¿no? En igual medida, incluso sus pecados no son muchos, son más los aciertos, ¿no? Solamente tuve yo comentarios sobre dos libros dos relatos de este libro. Los demás relatos son de verdad fascinantes, no tienen pierde. Y sin ánimo de hacer más larga esta reseña, este comentario, hasta aquí dejaré el video, espero les haya gustado. Me pregunto si ustedes ya habrán leído este libro, Si es así, déjenme saber qué les ha parecido aquí en los comentarios. Denle al botón de suscribir, dejen su like y nos estamos viendo próximamente para un nuevo video.
Ya tenía muchísimo tiempo sin hablar de Stephen King. Creo que desde Cujo. No me acuerdo si ya reseñé Carrie. Creo que sí ya reseñé Carrie, he reseñado Cujo. Y qué raro que no haya seguido hablando de él. Es un autor que... Ya, dejo de hablar. Nos estamos viendo para la próxima. Buen día.